educación y en la enseñanza a través de la interacción con la naturaleza. Sacaron a los alumnos de las aulas para conocer el entorno y sus procesos. Todavía nos acordamos de cuando nosotros, mayores que sus alumnos, participábamos de alguna salida, como por ejemplo ir de excursión al Barranco del Ciervo. Nos mostraba las plantas y nos explicaba el proceso de crecimiento de las flores que echaba cada una y en qué lugares crecían unas y otras, dependiendo de si el suelo era más húmedo o más seco. También recordamos ese día de salida con sus alumnos a ver un amanecer en La Laja, a las 5 de la mañana, por esa calle del Carmen hacia la playa. Fue maravilloso aquel amanecer, cosa que ni sus alumnos ni nosotras, que éramos mayores ya, habíamos vivido. Espectacular. También, cómo no, fue impulsor junto con otros compañeros de implicarse en la lucha por lo nuestro y por la conservación del pueblo, de las tradiciones y de la incipiente especulación turística en aquellos tiempos. Madre mía, con él y con su compañera Lupe se empezó a llevar a cabo otra forma diferente de disfrutar el carnaval. Hicimos la primera murga, los areitas, junto con otros amigos de la época que hacían carrozas. Nada que ver con las de ahora, con todo nuestro respeto. Eso sí que era trabajo. Seguro que nuestro amigo Domingo tiene fotos y algún día se puede exponer y mostrar todo lo que aportó por nuestro pueblo. Otro acontecimiento muy relevante fue el que formamos un colectivo, el Saladar. Con él hicimos infinidad de cosas, algunas de ellas antes mencionadas, y la más importante para nosotros, para este pueblo y este municipio, salvar el Saladar de Jandía, un evento en el que participó el pueblo completo. ¿Quién lo iba a decir? Nuestros padres, nuestros hermanos, todo Quisqui, y colectivos de toda la isla que vinieron a apoyarnos con una gran cadena humana. Y sí, se consiguió. Y hoy por hoy nos sentimos muy orgullosos de que a este amigo nos lo pusiera la vida en nuestro camino. Él siempre fue amante de estar enfrascado con todo lo que le interesaba, y le interesaba casi todo: lectura, flora, fauna, conservación del patrimonio histórico, y no solo de Fuerteventura, sino de Canarias. Ahora, ya jubilado, se dedica a una de sus grandes pasiones, la escritura. Como no podía ser de otra manera, su comienzo fue con el libro La lucha del Saladar de Jandía, con muy buena aceptación, no es para menos, y a este le han seguido más de 6. Así que le queremos agradecer, maestro, como le gustaba que le llamaran sus alumnos, la pasión, la entrega y la dedicación a nuestro pueblo, dejando así una bonita huella. Gracias también por transmitirnos esa pasión por la lectura. Muchas felicidades por tu nueva creación. Le deseamos un buen recorrido y mucho éxito. Ha sido y sigue siendo un placer contar con su amistad verdadera. Gracias, gracias, gracias. Vamos. Y emocionada, como siempre. Buenas tardes. Bueno, con todos estos halagos, yo creo que ya la presentación del libro la podemos dejar pendiente. El nuevo libro, El enigma del San Lucas,
está inspirado en algún naufragio que ha ocurrido aquí en la isla de Fuerteventura. El primero de ellos es en la vega de Río Palma, en la playa de la vega de Río Palma, en Cayo del Júcar, en el año 1984. Y luego, en el 1994, encalló el American Star. Pero además también tengo otro recuerdo, otro flash muy llamativo, cuando con algunas compañeras nos fuimos a la isla de Madeira, y allí, en uno de los lugares que están al noroeste, encontramos un teleférico y al lado un pequeño bar que tenía unas fotos. El teleférico llevaba a la gente, tanto a los turistas como a los nativos, desde la zona alta a una profundidad a una costa que estaba como a 600 metros de desnivel, y luego los llevaba por la mañana, a los nativos los llevaba por la mañana y los traía por la tarde. Debajo había una serie de cultivos, terrazas en las que cultivaban. Y en la pared existía, en la pared del bar existía una serie de fotos, y aparecía el naufragio de un yate que venía de Nueva York. El señor Hume, que era millonario, había encallado con su yate su yate se llamaba Varuna, que significa Dios del mar y del cielo en la mitología hindú. Protege a los marineros y a los viajeros. Este yate iba desde Nueva York hasta Marsella, pero encalló en esa zona. Los nativos pues aprovecharon y saquearon el yate cuando estaba en la orilla, y se llevaron todo lo que pudieron encontrar, desde pues, las camas, la losa. Y el cura también de la zona también participó en la historia y se llevó su campana y la instaló en una pequeña ermita que se llama de San Lorenzo. Luego el señor Higgins, el dueño del yate, esto fue en el año 1999, el señor del yate se vio presionado porque quedaba más cerca el puerto del norte, Puerto Monís, quedaba más cerca que el sur, pero él optó por ir más a la zona que estaba más lejos. Entonces, los periódicos de la época y las personas que pudieron escribir sobre ello quedaron en que este hombre había hecho ese encallamiento en la costa para coger el seguro. Aquí en la zona nuestra, en el Valle de Santa Inés, el Júcar también encañó en una madrugada del 21 de diciembre de 1984, y en un principio, según las personas que he podido contactar con ellos, en un principio la marea estaba muy tranquila, pero a medida que pasaba el tiempo, la marea se fue poniendo cada vez peor y llegó a sacar el barco de la zona y lo arrastró casi hasta la orilla. Este barco pertenecía a la naviera Pinillo y lo habían convertido de un barco frutero a un barco transportador de contenedores. Pues los contenedores que sacó la marea de ese barco flotaban y luego los convertía en verdaderos acordeones. Encontrabas toda la playa llena de naranjas y al fondo 2 o 3 contenedores aplastados. Entonces también apareció también el fantasma del seguro. O sea que si probablemente había encallado o lo habían dejado encallar para cobrar el seguro. Este barco venía desde Gran Canaria, de las Palmas de Gran Canaria, iba a hacer escala en Arrecife y luego seguiría a puertos de Santander y también Gijón-Santander. Venían 18 tripulantes y 2 mujeres.
Entonces, con todo eso que les he contado, pues hemos sacado una historia. Es una historia diferente a la del libro a los libros que hemos escrito hasta ahora. Esta es una historia más suave, es divertida, aparecen buenos y malos, y perversos también, y va contando la historia de un reportero que llega a Fuerteventura para investigar y hacer un trabajo sobre el Júcar, sobre ese barco que en nuestra novela se llama el San Lucas, y con ese trabajo que iba a hacer para un periódico de Madrid, con todo ese contenido, pues vamos desgranando poco a poco la historia, y tiene una historia que sorprende al lector. También el American Star, que fue en 1994, encalló en la zona de Pájara, en la playa de Garcés, y poco a poco el mar lo fue rompiendo hasta que se lo tragó completamente. Aquí, pues sobre todo en el American Star, hay que lamentar una serie de muertes que ocasionaron cuando la gente se dedicó al saqueo, se dedicó a entrar en el barco, a arriesgar su vida, y sobre todo cuando las mareas estaban muy malas, pues crearon muchos problemas. Este American Star venía del Pireo, de Grecia, y lo había comprado una compañía para hacer un hotel de alto standing en Bangkok, en Tailandia. Entonces, al llegar a esta zona, el mar estaba muy malo, y los remolcadores que lo traían pues no pudieron sujetarlo. También vuelve a aparecer otra vez el tema del seguro. Es una constante en todos los tres naufragios. En el naufragio del Júcar se tuvo muy en cuenta la contaminación. Estaba Gerardo Mesa Noda, de presidente del Cabildo, y el alcalde de Carmelo, el alcalde de Betancuria, esa zona pertenece a Betancuria, pues estaban muy preocupados, además de los ecologistas, que habían varios grupos ecologistas, muy preocupados porque si se desparramaba todo el gasoil que tenía, pues podía contaminar la zona. Lo que sí es verdad que el mar llevó a la zona de Cofete, se pudo recoger pues aceite, botellas de agua, naranjas y otros artículos que estaban ahí. Hay un detalle que recogemos en el libro, que aparece en un blog de Carmelo, de Pájara ahora, de Puerto del Rosario, donde parece ser que los vigilantes nocturnos, cuando el barco ya estaba fuera dentro del agua, pero fuera de la gente, parece ser que hubo un disparo e hirieron a uno de los muchachos que estaba por ahí. Ese va a ser un personaje también dentro de la novela. Tengo que decir que no he conseguido a ese personaje, he preguntado a mucha gente y no he conseguido conocerlo en persona. El periodista pues va caminando por la novela poco a poco, con altos y bajos, con aciertos y desaciertos, con alegrías y con penas, y poco a poco pues la novela va desgranando todo ese movimiento que hay por ahí. Por supuesto que esta vez no está escrito sobre hechos reales. Está escrito sobre varios acontecimientos y luego pues hemos sacado personajes para que se vayan acoplando a la novela y que la novela tenga un camino y una buena historia. Hay algún personaje real, pero la mayoría de ellos son ficticios.
se cambian los nombres, las situaciones, y poco a poco pues creo que conseguimos una novela que va a entretener a los lectores. Pues hasta aquí les puedo contar, porque si no ya no me compran la novela. Si quieren preguntar alguna cosa, pues yo sé respondérsela, pues se la puedo responder. Si les apetece algún detalle que quieran, alguna historia. Bueno. Tenemos que dar las gracias pues a Rosa, a la concejalía y a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Pájara, al Ayuntamiento. Recuerdo también a Ana, que el año pasado estaba con nosotros. Y agradecer mucho a los lectores y lectoras que leen los libros. Decir que también hay que dar las gracias a las librerías. Sin las librerías, nosotros los que editamos, hacemos autoedición, pues no podríamos existir. Entonces tengo que dar las gracias a la librería Teno, a Laura y a Elsa, y también a la librería Brito y a Aurora, que es la que lleva la librería. El resto de las librerías en la isla, en general, se portan muy bien conmigo y con el resto de la gente. Toman los libros en depósito y luego cuando los venden pues nos pagan y liquidamos, ¿no? Ya que ustedes no quieren preguntarme, yo sí les voy a preguntar a ustedes. Es muy importante no tirar los libros a la basura. Hace unos días, mi hijo, el mayor, Terke, y mi nieto, el mayor, Fakai, que tiene 3 años, fueron a tirar la basura a los contenedores que tenemos en el barrio. Y se llevaron una gran sorpresa. Había como 4 cajas de libros tirados a la basura. Eran libros muy, muy, muy importantes. O sea, de escritores muy famosos en la ESO. Si yo le leo el viento. Está muy fácil. Dan las oscuras golondrinas a tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales jugando ya. Becker, Adolfo Becker, pues tirado en la basura. Existían, ya te digo, libros de García Márquez, de Humberto Eco, a Isabel. La segunda prueba. Si el libro empieza así, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. 100 años de soledad de García Márquez. O sea, estaba en la basura también. Bueno, pues yo, si no tienen nada más que preguntarme, pues les voy a enseñar un poco los libros.
Decir que el primero que hicimos fue Jandía, conversaciones entre sal y bruma. Ese prácticamente está agotado, quedan algunos ejemplares residuos en algunas librerías, pero está prácticamente agotado. Igual que este también, El tesoro de Vallecorto, que cuenta la historia de un niño con ciertos problemas en la zona de Antigua. A mi madre antes de morir, que iba un cuento que ella me contaba cada rato, un cuento que era realidad. Uno de los protagonistas de aquí era su primo y lo habían asesinado vilmente por un puñado de pesetas. Se desarrolla en la isla de Gran Canaria. Este otro, Sleiman, cuenta la historia de un saharaui que viene por la isla en los años 20 o así. Fue de los primeros, si quieren, de los primeros emigrantes saharauis que llegaron por aquí. Llega a la isla, vive durante un tiempo. Estuvo trabajando con el Winter, con los animales. Luego regresa, se casa, vuelve, vive en Gran Tarajal durante un tiempo y luego regresa de nuevo a su tierra. No se encontraban aquí. El penúltimo que escribimos, Yo esclavo, nos cuenta la vida de una serie de personas que viven como esclavos en la época entre el siglo XVI y XIX aproximadamente en Canarias. Decir que los señores de Fuerteventura, los conquistadores, se iban de Rasias o se iban a la zona del Sáhara y ahí cogían todo lo que podían y se lo traían a la isla. Cogían animales, camellos, caballos, burros, cabras y personas. Todas las personas, niños, no respetaban nada. Y luego aquí a las personas pues las hacían trabajar en sus haciendas como en la agricultura, en la ganadería o bien en el servicio doméstico. Entonces cuenta pues cómo estos esclavos pues vivían. Y también está la vida de un esclavo canario. También los conquistadores a los canarios que no aceptaban las normas que ellos imponían, le llamaban los canarios los alzados, y eran del bando de guerra que le llamaban. Y entonces a estas personas las apresaban y las vendían. Hay documentos, por supuesto, muchos documentos, en Sevilla, en Valencia, en las Islas Baleares y en algunos lugares de Europa. Le cambiaban el nombre, les hacían cambiar su religión, sus normas de vida y los domesticaban. Algunos prefirieron la muerte antes que continuar siendo esclavos y dependiendo de estos señores. Luego ya navegaban un poquito más lejos y se iban a la isla de Cabo Verde y ahí los portugueses habían traído los esclavos y ahí los compraban con menos problemas y luego ya los llevaban de nuevo, los traían de nuevo aquí a las islas para venderlos y llevarlos afuera. Cuando el mercado de esclavos decayó en la isla de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria dio un gran bajón como ciudad. Y luego, este es la joya de la corona. Nos cuenta cómo el colectivo por el Salar de Morrojable se formó cuando dijeron que iban a construir en el Saladar, dentro del Saladar, para hacer hoteles de alto standing. Pues nosotros, un grupo de personas, muchas personas, como 20 o más, formamos el colectivo y empezamos a pelear por ese espacio y conseguimos que el pueblo de Morrojable se levantara y nos acompañara en muchos sitios, en asambleas aquí con el ayuntamiento, en una cadena humana que hicimos desde Piedras Caídas hasta el Hotel Jandía Playa y cuenta toda esa historia. Decir también que tenemos que modificar Wikipedia, porque nosotros entramos en Wikipedia
y no se reconoce el Saladar como que está protegido, que ya está el RAM, una serie de situaciones perfectas, pero no nombran ni una sola palabra de que hubo un movimiento social desde la base que peleó por su tierra, que peleó por sus cosas, y eso pues hay que modificarlo y poner la verdad en esa zona, en ese espacio. Y luego pues ya el que estamos anunciando, tiene esta portada, decir que aquí pues interviene un poco toda la familia. Mi hijo Sirma prepara la portada, Derke la toma y la corrige, mi compañera corrige el texto y a Facay se lo dedicamos. Pues nada, muchas gracias, un abrazo muy grande. Dar las gracias también a estas amigas que hoy me sorprendieron con todas estas cosas que dijeron, y estoy pues bastante emocionado, ¿no? Muchas gracias. ¿Cómo vas a decir? Tú eres mi hermano mayor de toda la vida. Tú eres mi hermano mayor, Tommy.